Bien, ya estamos en vivo. Son las 8 de la mañana con 6 minutitos. Tuve unas fallas técnicas y no podía arrancar, pero ya estamos aquí. Con este fondo de la leña que está esperando que resuelvan si se va a hacer o no se va a hacer. La carnita asada se va a hacer o no se va a hacer. Les saludo y les bendigo a todos los que nos conectamos a esta hora para compartir e intercambiar principios de la palabra del Señor. Cada mañana que despierto, espero con alegría que llegue este momento 8 de la mañana para poder transmitir. Y ya me es común ver a algunos de ustedes aquí conectarse temprano y les bendigo. Les bendigo, espero que se encuentren bien, que se haga la carnita. Bien, hoy he decidido hablarte acerca de un hombre que en lo personal me inspira mucho, es Abraham. Y encontramos la historia de Abraham en Génesis capítulo 12. Dice la escritura, Génesis 12, versículo 1, comienza diciendo: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te engrandeceré, y te bendeciré, y serás bendición. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este pasaje nos comienza hablando de Abraham, Génesis capítulo 12, pero comienza diciendo: pero el Señor había dicho a Abraham. Y enumera esa serie de bendiciones, por lo menos 7 cosas vemos aquí descritas que el Señor le dijo a Abraham. Cosas que venían en un futuro. Haré de ti, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Como ven, era una palabra que el Señor le dio, que estaba relacionada a un cumplimiento futuro. Abraham recibió esa palabra en su espíritu. Abraham no tenía una Biblia que leer, ni un pastor tan guapo que compartirle como tú en esta mañana tienes. Pero Abraham recibió en su espíritu esa palabra de parte del Señor. Pero era una palabra donde le estaba direccionando a realizar acciones, lo estaba moviendo a realizar acciones para poder alcanzar promesas. Si te vas de tu casa, de tu tierra y de tu parentela, está fallando la conexión. Si te vas, el Señor les dijo: si te vas de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, entonces estas cosas tendrán un cumplimiento en tu vida. 7 cosas extraordinarias. Y vamos a ver qué eran. Dice el Señor le dijo: haré de ti una gran nación. Génesis 12, versículo 2, haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Fíjate, la palabra bendeciré. Como ya te expliqué, todo está en futuro. En lo que voy a hacer en ti, si sales de este contexto. En lo que cumpliré en ti, si sales de este círculo en donde te encuentras. Dice: te bendeciré. Y la palabra bendecir que aparece allí es el vocablo veraka, que tiene que ver con la capacidad de disfrutar lo que el Señor nos da. En palabras sencillas, la capacidad de disfrutar lo que el Señor nos da. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, la puedes disfrutar. Esa es la bendición que el Señor nos da. Pero dice: te bendeciré y serás bendición. La palabra bendición, serás bendición, es el vocablo barak,
y tiene que ver con la capacidad de impartir bendición, con la capacidad de ser un canal de bendición, con la capacidad de tener esa facultad de poder poner las manos sobre tus hijos o emitir palabras sobre tus hijos que sean bendición. Por ejemplo, es la facultad que tuvo Moisés para bendecir al pueblo de Israel. Era la capacidad que tuvo, que tuvo Jacob y que leemos en Génesis 49 para bendecir a sus hijos. Es la capacidad que tuvo Isaac para bendecir a Jacob. Por eso vemos que cuando Jacob buscó la bendición y ocupó el lugar de su hermano, él recibió la impartición de parte de su padre. Pero después vino su hermano Esaú para pedir bendición y su papá le dijo, es que ya le di la bendición a Jacob. Esa capacidad de impartir bendición es la que el Señor le está diciendo a Abraham. O sea, te voy a bendecir y vas a tener la capacidad de disfrutar lo que te he impartido. Pero no solamente eso, tendrás tú la facultad de impartir esa bendición también a tus hijos. Serás bendición, por eso le dijo el Señor. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Es decir, los que te traten bien tendrán también mi bendición. Pero los que se metan contigo, entonces que anden con cuidado porque yo me encargaré de ellos. Le está diciendo, yo te voy a dar cobertura. Y el trato que yo tendré con la gente dependerá del trato que ellos tengan contigo. Si te tratan bien, tendrán mi bendición. Si te tratan mal, tendrán mi maldición. Le está diciendo, tú despreocúpate. Solamente ocúpate de seguir mis instrucciones. Y entonces el Señor le dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando le dice serán benditas en ti todas las familias de la tierra, Pablo hace referencia, el apóstol Pablo hace referencia a lo que el Padre se refería, a lo que el Señor se refería, es que de la descendencia de Abraham vendría Cristo. Y por medio de Cristo, de la simiente de Abraham, que es Cristo, serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces eran por lo menos siete cosas que el Señor le dijo. Siete cosas que el Señor quería cumplir en Abraham. 7 imparticiones que el Señor quería desatar sobre Abraham. Y estas bendiciones, Gálatas capítulo 3, dice que también nos alcanzan a los que no somos judíos. Es decir, porque alguien puede decir, bueno, eso era para el pueblo de Israel. No, Gálatas capítulo 3 dice que esas bendiciones también son para los gentiles, los que no son judíos, lo podemos recibir a través de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús no solamente vino para los judíos, sino que vino para salvar a todo el mundo. Y si tú y yo tenemos a Cristo, entonces esas bendiciones pueden ser una realidad para nosotros. El punto es que a veces nosotros somos cristianos, asistimos a una iglesia, incluso servimos en ella, pero pareciera que estas cosas no se cumplirán en nuestra vida o son algo muy lejano. Parece que nunca podemos disfrutar la bendición del Señor. No podemos ni disfrutar la vida, ni la familia, mucho menos tener relaciones cordiales con los hijos o con los padres. Y pareciera que esta palabra dada por Dios a Abraham es un asunto muy lejano, un asunto utópico, un asunto que difícilmente se cumpliría en nuestro contexto por lo que vemos con nuestros ojos naturales. El punto es que veamos que en Génesis capítulo 12 dice la escritura, pero el Señor le había dicho a Abraham. O sea que en este momento de Génesis 12, estas palabras vinieron a Abraham como un recordatorio. Se me corta de vez en cuando la transmisión. Estas palabras vinieron a Abraham, Génesis 12, estas palabras vinieron como un recordatorio de lo que Dios ya le había dicho. Pero el Señor le había dicho. O sea que Abraham en ese momento no estaba disfrutando ni viviendo de esas palabras que el Señor le había dicho. En este momento la realidad de Abraham era otra.
En ese momento las circunstancias de Abraham se encontraban muy lejanas a lo que el Señor le había dicho. Es como cuando tú y yo empezamos en la vida cristiana con grandes expectativas, creyéndole a Dios por una palabra, escuchando un mensaje y recibiendo en nuestro espíritu que eso que nos han dicho en relación a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestro desarrollo personal, creemos que se va a cumplir y creemos que eso es algo que Dios tiene para nosotros, pero pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y seguimos en la misma condición. Y pareciera que aquello que Dios nos dijo no se va a cumplir y seguimos en la vida cristiana, seguimos en el camino, seguimos sirviendo, pero aquello que un día Dios nos dijo, llegamos a pensar que jamás tendrá un cumplimiento. O algunos se van al otro extremo de que como no se cumplió una palabra, deciden alejarse del camino de Dios, deciden apartarse del camino de Dios, deciden renunciar a su fe, renunciar a su comunión con el Señor porque algo no se ha cumplido. El punto es ver aquí por qué no se había cumplido. Porque el Señor le dijo a Abraham, y la escritura es bien clara en el libro de Números, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que lo que Él dice se cumple. Entonces Dios le había dado una palabra a futuro a Abraham. Yo haré de ti una nación, yo te bendeciré, yo haré estas cosas en ti. Pero lo primero que le dijo fue, deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre y ve al lugar que yo te mostraré. Habla de unas acciones previas, llegar a un punto para tener un cumplimiento de los asuntos de Dios. Es aquí donde necesitamos prestar atención a lo que el Señor nos muestra en su palabra. Porque las bendiciones del Señor están condicionadas a que nosotros actuemos. La principal es la salvación, por ejemplo. Y la salvación Dios nos la da de manera gratuita por medio de Cristo, pero el condicionante es que creamos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Está implícito el asunto de creer para poder ser salvos. Y en las promesas que el Señor nos da, es importante que nosotros prestemos atención a las indicaciones que Él quiere que nosotros obedezcamos. Vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre. Habla de por lo menos 3 cosas. Número 1, vete de tu tierra. Está mostrándonos un asunto de romper con culturas arraigadas en el contexto donde nosotros crecimos. Si Dios iba a hacer de Abraham una gran nación, iba a ser una nación diferente, iba a dar forma a una familia diferente, era importante que Abraham saliera de ese contexto cultural que estaba en el territorio donde él habitaba. Todos nacimos en un contexto familiar, cultural, crecimos en una escuela con unos compañeros que formaron en nosotros ciertos hábitos, costumbres, por el entorno en que crecimos. Y muchas de las culturas donde nosotros crecimos chocan contra los principios eternos de la palabra de Dios, son contrarios, son costumbres contrarias a los principios de la palabra del Señor, son formas de pensamiento distintas a las establecidas en los principios de la palabra de Dios. Entonces, hay un choque cultural en donde Dios nos quiere llevar a tener una nueva cultura, una nueva forma de pensamiento, una nueva forma de vivir, de comportarnos. Pero si nosotros no renunciamos a esas culturas arraigadas en nuestra vida, entonces ni avanzamos a donde Dios nos quiere llevar, ni puede llegar el cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida, porque las culturas están muy arraigadas. La cultura religiosa, de ver a Dios como un asunto de domingo, de fin de semana, o de ir cuando hay algún evento social. Esa cultura de tener la vida espiritual como algo secundario y no prioritario, muy arraigado en nuestros países latinos,
Entonces, si nosotros no rompemos ese tipo de pensamiento y vemos la vida espiritual como algo secundario, vemos la comunión con Dios como algo de domingo o un tiempo en la congregación, entonces no podremos avanzar ni llegar al cumplimiento de lo que el Señor tiene para nosotros. Pero el Señor también le dijo, vete de tu parentela, de con tus parientes. Y de aquí podríamos desprender una serie de puntos que tal vez no sean el tema de hoy, pero hablar de la parentela, hablamos de costumbres familiares y de incluso de herencias generacionales que nos son impartidas, herencias generacionales. Hay herencias que trascienden por generaciones hasta la tercera y cuarta generación, y uno tiene que romper con esas situaciones que viene arrastrando por herencia para poder dar forma a una nueva familia de acuerdo a los estándares de la palabra de Dios, de acuerdo al propósito de Dios para nuestra vida. No hablo de dejar de hablarle a nuestros familiares, no hablo de cortarla con nuestros familiares, sino de identificar esas maldiciones que operan. Hay maldiciones que operan en familias y pasan por generaciones y uno las tiene que identificar. Proverbios 26 dice que la maldición nunca viene sin causa, siempre hay una causa. Y Éxodo 20 nos habla de que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen al Señor. Quiere decir que por menospreciar al Señor se da lugar a la maldad y esas puertas que se abren alcanzan hasta la tercera y cuarta generación. Pero eso se pueden romper cuando uno se entrega verdaderamente a Cristo. Cuando uno se entrega verdaderamente al Señor, uno identifica ese tipo de maldiciones, uno los pone al pie de la cruz y uno cree en el poder de la sangre, pero uno también cierra puertas para que esos asuntos no se vuelvan a meter a nuestra vida. Porque así como Dios rompe las maldiciones cuando nos cobijamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, debemos entender que hay espíritus que están en operación por puertas que se abrieron, y esos espíritus buscarán cobrar el derecho legal sobre nosotros, sobre nuestros hijos o sobre nuestros nietos. Porque como Dios establece que hasta la tercera y cuarta generación es visitada la maldad, quiere decir que esos espíritus estarán esperando que se abra una puerta para volver a entrar. Entonces uno viene a Cristo, recibe el perdón de pecados, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y se rompe la maldición. Pero cuando uno tiene una vida tibia, cuando uno tiene una vida sin compromiso, sin comunión, sin lectura de la palabra, sin apartarse de la iniquidad, las puertas siguen abiertas. Y uno va a la iglesia pero con puertas abiertas y luego se pregunta por qué pasan este tipo de cosas. Se pregunta uno por qué ocurren si yo ya fui al encuentro, ya tomé las escuelas, ya estuve sirviendo y esta cosa no se rompe. No se rompe porque aún hay puertas abiertas. Puertas abiertas. Entonces cuando uno cierra esas puertas, cierra el derecho legal a que esos espíritus entren. Esos espíritus van a estar ahí toda tu vida, esperando que tú te desconectes de Dios, que tú te apartes de Dios, que tú abras una puerta, que tú descuides tu vida espiritual para volver a entrar. Y podrán estar sobre tus hijos también tratando de cumplir el derecho legal de afectarles. Por eso es importante conducir a nuestros hijos, como hablábamos la semana pasada, ejercer una paternidad correcta sobre nuestros hijos para que nuestros hijos sean libres de esas maldiciones que quisieran alcanzarlos. Esto es un asunto serio. No podemos formar una nueva nación en el sentido espiritual. No estoy hablando de abrir un nuevo México ni nada por el estilo, sino que no podremos formar una nación santa, una familia santa, una familia que tenga un nuevo comienzo si uno no entiende estos puntos. Si uno no comprende el dejar la tierra en el sentido de romper culturas, tradiciones, costumbres que se arraigaron a nuestra vida, identificar las maldiciones que puedan estar en operación como herencia que trasciende generaciones, identificarlas, romperlas y cobijarse a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, permanecer en comunión con Dios, permanecer con una vida activa. Cuando vemos las instrucciones que el Señor le dio
al pueblo de Israel por medio de Moisés, donde les dijo: edifiquen el tabernáculo, pongan en los altares, y el fuego nunca se debe apagar. Que el fuego nunca se apague. Y ese tabernáculo Pablo lo emplea como una figura de nuestro cuerpo. Y que nuestro cuerpo entonces debe tener un fuego que nunca se apague. Siempre debe estar encendido. Y ese fuego implica o ilustra lo que está encendido en el altar de nuestro corazón como resultado de nuestra comunión con el Señor. En pocas palabras, la comunión con Dios es permanente y no es un asunto de domingo, un asunto de vez en cuando o de un asunto social al cual asisto a la iglesia. Es un asunto permanente. Si nosotros queremos que se cumplan esas promesas de Dios para nuestra vida, debemos tomarlo en serio. Debemos tomar en serio. El Señor le había dicho, pero no tenía un cumplimiento por algo que vamos a ver el día de hoy. Pero también el Señor le dijo: deja la casa de tu padre y ven a la tierra a la que yo te mostraré. Deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y ven a la tierra que yo te mostraré. Tenía que llegar a esa tierra que Dios le iba a mostrar. En el camino te voy a mostrar dónde es. En el camino te voy a enseñar dónde es. Empezamos la vida cristiana necesitados de perdón y recibimos el perdón. Pero es importante avanzar para que el Señor nos vaya mostrando. En el contexto de Abraham le iba a mostrar la tierra de Canaán. Y en nuestro contexto, Canaán puede representar una vida en donde nosotros hacemos la perfecta voluntad de Dios. Tiene que ver con lo que enseñaba la semana pasada y la antepasada. Tiene que ver con el reino de Dios y su justicia. Con buscar el cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, en el contexto de Génesis 12, encontramos en Génesis 11, o sea, en el capítulo anterior, en los versículos finales, que Abraham habitaba en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos. Y déjame entrar ahí un poquito en el contexto. En Génesis 11 encontramos el acontecimiento de la Torre de Babel. La Torre de Babel, que con el paso dio forma a lo que se conoce como la Babilonia espiritual, la Torre de Babel. Y escucha aquí, la Torre de Babel la estaban edificando los hombres porque decían: hagamos una torre muy grande para hacernos famosos, una torre que llegue hasta Dios, hasta el cielo. Una torre que llegue hasta el cielo para hacernos famosos, para que nuestro nombre tenga fama. Y el sentido de hacer una torre que llegara hasta el cielo no era un asunto, podemos entender que no estaban tratando de hacer una torre que llegara hasta a la estratosfera y que llegara a la luna. Y no era en un sentido físico, sino en un sentido espiritual. En un sentido espiritual. Fue el mismo engaño que la serpiente le puso a Eva, de que si comes de este fruto serás como Dios y no tendrás necesidad de Dios. Lo que este pueblo empezó a hacer es tratar de ser como Dios, de levantar una torre para ponerse en el nivel de Dios, de levantar una torre que llegara hasta el cielo y que los hiciera famosos, en el sentido de tener dominio, de tener control, de tener influencia sobre todas las demás, los demás pueblos, o sobre todo lo creado. Era un asunto del cual después cobró forma el asunto de Babilonia. Babilonia, la gran Babilonia, que sigue en operación hasta el día de hoy, la gran Babilonia. En este contexto la Escritura nos dice que los hombres empezaron a trabajar el material de manera que usaron ladrillo
en lugar de piedra y usaron asfalto en lugar de mezcla. Era una sociedad que se estaba desarrollando, era una sociedad que estaba evolucionando en el asunto de la construcción, en el asunto de pensamiento y en el asunto del desarrollo. Pero ellos querían hacer algo independiente a Dios. Ellos querían desarrollarse sin tomar en cuenta al Señor. Y de ese contexto, el Señor sacó a Abraham para que fuera a habitar entre tiendas. De un contexto que se estaba perdiendo, porque déjame decirte que el desarrollo es parte de la vida a la que Dios nos llama. La fe implica que tú y yo nos desarrollemos. Implica llegar a una tierra productiva llamada Canaán, en el sentido figurado, donde podremos sembrar la semilla y cosechar al 100 por 1 y avanzar. Pero es en compañía de Dios. Es en comunión con el Señor. Y la sociedad de donde Dios sacó a Abraham era una sociedad que estaba tratando de competir con Dios, de desarrollarse sin tomar en cuenta a Dios. Hoy podemos ilustrarlo como el desarrollo tecnológico, el desarrollo en la ciencia, el desarrollo en todo lo que se está, de lo que estamos viendo, pero en donde no se está tomando en cuenta los principios de Dios. Dios da la sabiduría, pero esa sabiduría debe ser empleada con propósitos buenos, con propósitos correctos, con propósitos sanos. Siempre que hay el descubrimiento de algo o la invención de algo, primero empieza a ser bueno, pero después es empleada para mal. Cuando cae en manos perversas, cuando cae en manos equivocadas. Entonces Dios tuvo que sacar a Abraham de ese contexto de Ur de los Caldeos para llevarlo a una vida de comunión con él en las tiendas. Iban a habitar en tiendas, iban a habitar en el campo, iban a ser una nación nueva, una nación grande, pero una nación que tuviera comunión con Dios. Una nación de cuyo centro de adoración fuera el Dios eterno en quien nosotros también creemos. Entonces, este es un punto donde nosotros debemos extraer un principio muy importante. Estamos en una sociedad ocupada, una sociedad que se desarrolla, estamos en un tiempo donde la tecnología está en avance, está en desarrollo, un tiempo donde estamos viendo cosas que en nuestra infancia no vimos. Por ejemplo, en el celular cargas la máquina de escribir, cargas el teléfono, cargas tu cuaderno, cargas tu computadora, todo en un aparato pequeño. Cuando en nuestra infancia ni computadoras había, bueno, en mi caso sí había computadoras en la infancia, tengo poco. Pero en la secundaria o en la preparatoria estas cosas no existían. Entonces hay una revolución tecnológica que no había en los tiempos de nuestra infancia, pero aún en estos tiempos de tanto desarrollo tecnológico nosotros debemos tener tiempo para tener comunión con Dios. Debemos darnos el tiempo para no perdernos. Debemos darnos el tiempo para no caer en las redes de la gran Babilonia que sigue en la actualidad operando, sino que podamos buscar nuestra vida personal. Por eso Dios estaba sacando a Abraham de ese contexto. No estoy diciendo que dejes tu trabajo, no estoy diciendo que dejes tu empresa, no estoy diciendo que dejes el desarrollo tecnológico ni nada por el estilo, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que en medio de todo esto, no procuremos edificar una torre separados de Dios. No tratemos de edificar un proyecto separados de Dios. No tratemos de desarrollar una empresa, un negocio, una profesión, una familia separados de Dios. Todo hagámoslo tomando en cuenta a Dios, de la mano de Dios. Porque a la tierra donde Dios iba a llevar a Abraham era una tierra que fluiría leche y miel. Era la mejor de las tierras, donde Deuteronomio 5 o 6 dice que ellos edificarían casas, tendrían oro, tendrían plata, tendrían una serie de cosas como consecuencia de obedecer al Señor. Entonces, ¿podemos tener un desarrollo separado de Dios o podemos tener un desarrollo de la mano de Dios?
podemos tener un desarrollo sin tomar en cuenta los principios de la palabra de Dios, o podemos desarrollarnos con los principios eternos de la palabra de Dios. La vida en esta tierra será pasajera comparada con la eternidad que nos espera con Dios. Si tú decides edificar tu proyecto personal, tu proyecto de familia, de matrimonio, tu proyecto empresarial, tus estudios separados de Dios, bueno, Dios respeta tu decisión, pero quiero recordarte que bueno, la vida aquí es tan corta, te lo repito, que estaríamos perdiéndonos de la eternidad con Él. Pero si decides hacer las cosas en la compañía de Dios, vas a ir contracorriente, contra la corriente de las culturas de este mundo, contra corrientes familiares, contra que se opondrán a tu desarrollo, pero vas de la mano de Dios. Y el Señor le dijo a Abraham: yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. O sea, tú despreocúpate de eso, que yo voy contigo. El mejor camino que podemos elegir es escuchar la voz del Señor e ir al punto donde Él nos dice. Estudia, prepárate, emprende, trabaja, esfuérzate, pero no te olvides de Dios. No descuides tu comunión con Dios. El Señor le dijo a Josué, justo cuando iban a conquistar esa tierra, mucho tiempo después, le dijo a Josué: esfuérzate por llevar a cabo las instrucciones que Moisés te enseñó. Esfuérzate, porque tú introducirás a este pueblo a la tierra que el Señor les juró que les habría de dar. Esfuérzate por obedecer lo que Moisés te enseñó. Y esta misma palabra te la suelto hoy: esfuérzate por obedecer la palabra del Señor. Esfuérzate ahí en tu trabajo, esfuérzate ahí en la manera en que haces negocios, en tu profesión, en tu oficio, en tu empresa, en tu negocio, en tu changarro. Esfuérzate por obedecer los mandatos de Dios ahí en la escuela. Vas contra cultura, todos tus amigos van para un rumbo y tú vas para otro rumbo, pero tú sabes a dónde vas, de la mano del Señor. No te estoy hablando de que seas una persona rara o extraña, sino que seas una persona que camina firme en sus convicciones, que camina firme en su fe, que camina firme en su comunión con Dios, que no cae bajo la presión de los amigos para hacer cosas que sabe que a Dios no le agradan, porque tu objetivo es agradar a Dios antes que a los hombres. Y si eso te va a costar perder amigos, y te va a costar estar bajo la presión de tu familia, pues yo te animo a que prefieras darle lugar a Dios en lugar que a los hombres, para que pueda Dios formar en ti esa familia, pueda formar en ti esa nación santa, que pueda trascender hacia sus hijos y hacia sus nietos el plan que Dios tiene para nosotros. Abraham tuvo que salir de ese contexto. Abraham salió de Ur de los Caldeos y tenía que ir a la tierra que Dios le iba a mostrar. Por eso le dijo: deja tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham agarró sus chivas, agarró su tienda, agarró su esposa, pero dice la palabra que entonces también su papá y su sobrino fueron con él. Y aquí yo quiero que entremos a un punto de Génesis capítulo 11, porque dice la escritura que el padre de Abraham era Taré, y Taré tuvo 3 hijos: Abraham, Nacor y Harán. 3 hijos. El padre de Abraham tuvo 3 hijos. Y dice la escritura que el hijo de Taré, el hermano de Abraham, llamado Harán, murió antes que su padre. Entonces vemos al padre de Abraham perdiendo un hijo llamado Harán. Siga aquí la secuencia. Abraham tenía 2 hermanos, Nacor y Harán, pero Harán murió antes que su padre. Entonces, la pérdida de un hijo, lo más seguro es que le trajo gran dolor a Taré. Es doloroso la pérdida de un ser querido, mucho más cuando es un hijo. Entonces, aquí este hombre llamado Taré está en pleno duelo, está en luto, está en dolor, está afligido, está deprimido, está llorando la muerte de su hijo, cuando el Señor está llamando a Abraham.
Entonces Abraham sale de Ur de los Caldeos, pero su papá va con él. Yo creo que Abraham, como un hijo responsable, no quiso dejar a su padre solo, estamos imaginando, o Taré, al estar en pleno duelo, estar afligido, estar deprimido, quiso salir de Ur de los Caldeos para acompañar a su hijo Abraham, para cambiar de ambiente, para salir de ese contexto de duelo y de dolor. Acompaña a su hijo Abraham, no sabemos qué pasó. El punto es que sale Abraham con su padre y el Señor le había dicho: deja la tierra de tus padres, deja tu parentela, deja los toros y ven a esta tierra que te voy a mostrar. Entonces ahí sale Abraham con con Taré, perdón, con su padre, y van camino a la tierra de las promesas, van camino al lugar que Dios, van de camino a la tierra que Dios quería mostrarles, va con todo su entusiasmo. Ahora aquí entra un punto, ¿no? Entra un punto donde uno podría cargar un conflicto de que, bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer con su papá? ¿Qué tendría que hacer Abraham con su padre? Porque, bueno, tal vez como hijo tenía que hacerse responsable de su padre para honrarlo. Y es verdad que nosotros debemos honrar a nuestros padres. Debemos honrarlos. Debemos cuidarlos, debemos bendecirlos. Y a veces, cuando uno quiere seguir a Cristo, entra en conflicto cuando se mezclan situaciones que tienen que ver con la religión. Recuerdo una persona que llegó a la iglesia y un hombre que junto con su familia llegaron a los pies de Cristo. La esposa rápido se entregó, los hijos también comenzaron a ir, y él los acompañaba, e iba, pero había un tope en su avance. No se podía comprometer, no podía meterse más, su familia sí dispuesta y todo, pero él tenía un tope. Y un día me tocó visitarlo, y al visitarlo, ya platicando con él, ya entrando en conversación, me gané su confianza, Dios me dio gracia y comenzamos a platicar. Y él me expresó que tenía luchas para, junto con su familia, integrarse por completo. Y la lucha que tenía es que él había hecho un juramento a su papá de que jamás iba a cambiar de religión. Un juramento a su papá de que jamás iba a renunciar a la religión que había recibido de niño. Y esto le causaba un serio conflicto, porque él ya había experimentado la presencia de Dios. Él ya había experimentado el gozo del Señor, la palabra lo estaba edificando, la estaba recibiendo, pero había un conflicto en su mente, el juramento que le había hecho a su padre. Y allí en su casa tenía una imagen grandísima, y decía: es que esa no la puedo ni quitar porque también le juré a mi padre que esa siempre la tendría allí. Y entonces allí él estaba en un conflicto de que continúo con lo que le juré a mis padres, o sigo en este camino que el Señor me está mostrando. Sigo en este camino que el Señor me está, al que me está llamando. Y yo quiero que comprendamos que en ocasiones los padres, preocupados porque los hijos no se pierdan en caminos extraños, hacen jurar a sus hijos que siempre permanecerán en tal o cual religión, o los bautizan desde pequeños para asegurarse que no se irán por un camino equivocado, y creo que lo hacen con la preocupación de que no se pierdan. Creo que lo hacen con el sentido de que se comprometan a ir por la senda que ellos creen o consideran que es la correcta. No creo que lo hagan en un mal sentido, de jurar, que hagan a sus hijos jurar de que siempre pertenecerán a tal o cual religión. El punto es que uno debe comprender que Dios no es religión. El punto es comprender que uno debe ver que Dios no está condicionado a una institución religiosa, porque Dios está por encima de cualquier institución religiosa, está por encima de cualquier organización religiosa. Dios no está condicionado a actuar solamente por medio de una religión. El camino es Cristo.
El camino al Padre se llama Jesucristo. El mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo. El que nos puede perdonar y salvar de nuestros pecados es Jesucristo. Y Juan 14:6 señala que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, no estoy hablando de que todas las religiones sean iguales o que todas las religiones conduzcan a Dios. Lo que estoy diciendo es que el camino a Dios es Cristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde uno debe, en ocasiones son llevados a tener que romper con juramentos o con promesas que se hicieron cuando uno era niño o joven para poder caminar hacia la voluntad de Dios. Caminar hacia la voluntad de Dios, esto no es fallarle a los padres. O sea, no lo pongamos en el punto de que le estoy fallando a mis padres en el juramento. Más bien es darle sí a Dios, decirle sí al Señor. Que si finalmente el deseo de nuestros padres era que camináramos en la senda del Señor, entonces en cierta forma les estamos dando gusto a nuestros padres, aunque no pertenezcamos a la misma religión, estaremos dándoles gusto en el sentido de que estaremos buscando a Dios por sobre todas las cosas. Ese dilema lo enfrentan mucho. Pero ese dilema es un asunto en el que solamente el Espíritu Santo te puede guiar, te puede conducir. Me ha tocado ver en ocasiones a padres que se enojan con los hijos. Recuerdo cierta ocasión que yo asistí a la iglesia de mi hermano donde era pastor él, y en ese tiempo compramos una batería, y por ahí alguien me dijo, hay un joven que vende una batería, fuimos a verlo, y entonces el muchacho nos vendía esa batería. El muchacho era músico, era rockero, era playera negra, de pelo largo, era un rockero, y entonces cuando fuimos a comprar la batería, además de hacer trato con él, le empecé a hablar de Cristo y le empecé a hablar del Señor. Recuerdo que lo subí a mi coche y puse música. En aquel entonces era Guardian, el grupo de rock que yo traía ahí, un grupo cristiano, y lo puse, y el muchacho empezó a escuchar la música y dijo, ¿a poco es música cristiana? Y le dije, sí, es música cristiana. ¡Wow! Dice, oye, está padre. Yo pensé que los cristianos eran acá amargadones, aburridones. No, mira. Y le empezó a entrar un interés, y yo le empecé a hablar más de Cristo. Total que aceptó a Cristo, empezó a la iglesia, y el papá del muchacho estaba bien contento. Y el papá habló conmigo y me dijo, Natán, no lo sueltes. Mira, mi hijo tenía problemas con las drogas, mi hijo tenía este problema, una serie de situaciones, y me dijo, yo estoy bien contento que esté yendo a la iglesia contigo. Mira, nosotros tenemos esta religión, pero si mi hijo está encontrando a Dios y está cambiando, adelante, tienes todo mi apoyo. Y llevando al muchacho, aceptó a Cristo, se integró, comenzó a dar sus primeros pasos, lo metimos al grupo de alabanza, ya estaba participando. Y entonces un día se le ocurre ir a la mamá a verlo a la iglesia, a escucharlo, y se dio cuenta que era una iglesia cristiana. Y cuando se dio cuenta que era una iglesia cristiana, entonces entró en conflicto, entró en problema. Total que esa semana fui a la casa del muchacho para verlo, para visitarlo, y él me dijo, ¿sabes qué, Natán? Ya no voy a poder ir a la iglesia, ya no voy a poder participar con ustedes. Y yo le dije, ¿y eso por qué? Es que fíjate que mi mamá se dio cuenta que son cristianos y ella no quiere que yo vaya allí. Oye, pero ¿a poco? Mira, tu papá está de acuerdo, tu papá quiere que tú sigas asistiendo, él está contentísimo de tu cambio de vida. Sí, dice, pero mi mamá no quiere que yo vaya allí. Dice que prefiere verme drogándome a que cambie de religión. Dice que prefiere que verme con los cuates con los que antes andaba a que cambie de religión. Yo le dije, pero ¿cómo es posible? Ay, lo lamento, Natán, pero aquí la que lleva la palabra es mi mamá. ¿Y tu papá qué dice? No, pues mi papá quiere que siga yendo con ustedes, pero mi mamá ya me dijo que no. Y está en que no. Y ya no pudimos hacer nada por este muchacho. Ya no pudimos darle continuidad a este joven, y terminó apartándose, y terminó
perdiéndose nuevamente en el mundo. El punto es cómo a veces la religión puede pesar tanto. Esos aspectos pueden influenciar tanto en las personas que les impiden darle continuidad a la vida espiritual cuando ellos han tenido ya una experiencia, un encuentro con el Señor. Entonces, a veces hay un punto de rompimiento que uno no quisiera. Por eso leemos en el contexto donde Jesús fue visitado por un joven rico. El joven rico le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo: sigue los mandamientos, sigue los mandamientos. Y el joven le dijo: los he cumplido desde pequeño. Entonces el Señor le dijo: bueno, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. O sea, el punto es, sígueme. Si quieres ser perfecto, tienes que estar dispuesto a seguirme. Has practicado una religión, has tenido buena conducta, has tenido buena formación en los valores cristianos, pero todavía no me sigues. Has tenido una religión, pero no me has seguido. Y entonces dice la Escritura, en el contexto de este joven, que era renunciar a sus riquezas, a lo que había acumulado para seguir a Jesús, dice la palabra que el joven se alejó, triste, porque tenía muchas riquezas. Y entonces Jesús dijo que difícilmente un rico entraría en el reino de los cielos. Y en este contexto, no dijo que era imposible que un rico, pero dijo que difícilmente un rico. Y en ese contexto, donde Jesús está hablando de esto, Pedro le dijo: pues Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá entrar al reino? Y entonces Jesús les dijo: les aseguro que no hay nadie que haya dejado por causa del reino casa, tierra, padres, hermanos, hermanas, hijos, que no reciba en este tiempo 100 veces más, y en el siglo venidero la vida eterna. Lo que Jesús está diciendo es que a veces por causa del reino de Dios vamos a entrar en conflicto con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nuestros amigos, en el trabajo. Tal vez vamos a entrar en conflicto, pero el Señor dice que si nosotros dejamos eso por causa del reino, vamos a recibir 100 veces más en este tiempo, además de la vida eterna. O sea que de pronto el llamado al reino de Dios puede costarnos amistades, puede costarnos relaciones cordiales con la familia, puede costarnos relaciones cordiales con amigos, porque no consecuentamos lo que ellos hacen, no caemos en las corrupciones o trucuñuelas que ellos hacen. Pero no sé tú, pero yo prefiero darle el primer lugar a Dios para que Él cumpla su propósito en mi vida y en mi familia. Eso no se trata de mostrar una actitud grosera con la gente. No se trata de ser tajante en el sentido negativo con la gente. No se trata de ser agresivo con las personas. Se trata de mostrarnos convencidos de lo que creemos. Se trata de mostrarnos convencidos de nuestra fe en el Señor, convencidos de obedecer la palabra. Procurar tener relaciones cordiales, trato cordiales, ser amables, ser pacientes, ser benignos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con los amigos, con la gente que nos rodea, pero firmes en lo que creemos. Porque estamos dejando culturas, estamos dejando en ocasiones tradiciones religiosas por seguir el camino de Dios, por conocer verdaderamente a Dios y alcanzar sus promesas. Entonces, para que todo eso tenga un cumplimiento, para que las promesas de Dios tengan un cumplimiento en nuestra vida, en ocasiones tendremos que desprendernos de ciertas cosas, a veces de ciertas relaciones con personas, con tal de alcanzar la voluntad del Señor. Pero el Señor promete que si lo hacemos por causa del reino, recibiremos 100 veces más en este tiempo. De manera que aquellas personas, yo recuerdo que recién convertido no tenía muchos amigos. Porque en la iglesia donde me convertí no había muchos jóvenes. Había 2 jóvenes, 3 jovencitos, entre ellas estaba Flor y otra jovencita llamada Lupita.
y Flor me tenía miedo, huía de mí. Entonces prácticamente no había amigos, no tenía amigos ahí en la iglesia. Y tenía muchos amigos fuera de la iglesia. Tenía muchos amigos fuera de la iglesia. Y recuerdo que, pues como no tenía amigos en la iglesia, no había jóvenes, pues de vez en cuando iba a ver a esos amigos y llegaba y me hacían bullying. Empezaban a cantar la de Aleluya, ya llegó el pastorcito, y empezaron a meterme presión, ¿no? Y me ofrecían de beber, y yo no, y no, y no, y no. Y era un grupo de amigos. Y me hablaban por teléfono para invitarme a tomar, a beber, y yo gracias, no, 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 no. Y de vez en cuando caía ahí donde estaban ellos, y me vacilaban y todo, y yo recuerdo que aguantaba tranquilo, y me reía y cantaba la de Aleluya con ellos, y recuerdo que uno de ellos se acercó y me dijo, Natán, fíjate que yo quisiera cambiar como tú cambiaste, y yo quisiera tener lo que tú tienes porque veo que recibiste algo que te cambió. Y yo le dije, adelante amigo, vamos, acompáñame, vamos. Y recuerdo que esa semana él fue conmigo a la iglesia, el Señor lo tocó, era entre semana, era como miércoles, era un amigo que vivía en Ciudad Victoria y el fin de semana se iba a Ciudad Victoria y el lunes o martes regresaba a Tampico. Y recuerdo que antes de que yo conociera a Cristo tomábamos entre semana, porque él no estaba el fin de semana, y luego él llegaba allá y seguía tomando en Ciudad Victoria. Pero esa semana que él vino y fue a la iglesia, el Señor lo tocó, compró una Biblia, escribió una Biblia, empezó a leerla, y el fin de semana que llegó a Ciudad Victoria para entregar cuentas a su patrón y después ir a su casa, entonces llegó sobrio. Ya no llegó tomado. Y a su esposa le extrañó. A su esposa le extrañó que su esposo llegara sobrio. Y, oye, ¿qué te pasó? Siempre llegas borracho. ¿Y ahora qué te ocurrió? ¿Qué mosco te picó? Que ahora estás llegando sobrio. Y entonces él sacó la Biblia. Y cuando sacó la Biblia, su esposa le dijo, no me digas que ahora eres una aleluyita. No me digas que ahora ya cambiaste de religión. ¿Sabes qué? Yo me casé contigo siendo de tal religión. Así que a mí no me vengas con que ya estás cambiando de religión y que te vas a volver hermanito. Yo no te voy a aceptar así. Y entonces, cuando regresó a Tampico, mi amigo, el lunes o martes, me dijo, oye, Natán, no entiendo. Antes llegaba borracho a la casa, llegaba todo bien tarde el sábado, siempre embriagado y no había problema. Y ahora que llego sobrio, tranquilo, en paz, y con una Biblia, encuentro un conflicto en la casa, encuentro un conflicto en mi matrimonio, le causó un problema. Y yo le dije, bueno, son parte de las cosas que a veces nos toca enfrentar. Tú ser respetuoso, tú ámala, tú respétala, tú enséñale, tú invítala. Total que ella no pudo continuar en el camino por los conflictos que se originaron en su matrimonio. Y yo recuerdo que también de aquellos amigos con los que me juntaba, 2 o 3 fueron conmigo a la iglesia, se entregaron a Cristo. Lamentablemente después ya no pudieron continuar, pero todos los demás ya no los pude ver o no me siguieron, vaya, en mi decisión por Cristo. Pero aunque perdí muchos amigos, o más bien ya no los frecuentaba a ellos, empecé a encontrar muchos en la iglesia, muchos amigos en la congregación. Empezamos a ganar jóvenes para Cristo y empecé a tener otros amigos en otras congregaciones. Y total que aquellos amigos que perdí o que ya no frecuenté, ahora encontré muchos más acá en el camino del Señor. Ahí se cumple lo que el Señor dice, que cuando uno deja padre, madre, amigos, hermanos y muchas cosas por causa del reino de Dios, recibirán este tiempo 100 veces más, 100 veces más. Entonces acá en la iglesia, en el camino, encontramos muchos amigos y estamos seguros que se puede cumplir la promesa que el Señor nos hace para que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares también puedan conocer del Señor. Se me acabó el tiempo, pero vamos a hablar esta semana de Abraham y solamente te dejo el antecedente de lo que hoy te compartí.
Y espero que el día de mañana podamos continuar. Pero déjame orar por ti antes de cerrar este tiempo. Padre, te doy gracias por cada persona que está conectada en este momento, por los que escucharán el mensaje durante el día, Señor. Te pido, Señor, que nos reveles tu reino. Te pido, Señor, que nos reveles la importancia de romper con culturas, con tradiciones, con paradigmas que están en nuestra mente, que nos impiden desarrollar una relación plena contigo. Señor, te pido que en el nombre de Jesús nos reveles tu reino, nos reveles tu voluntad, nos muestres tu camino para que podamos caminar hacia la consecución de tus promesas. Padre, creemos en tu palabra y creemos en tus promesas. Quizás algunos no han visto el cumplimiento, pero hoy te pido, Señor, que dirijas nuestros pasos para que podamos avanzar, romper con culturas familiares, romper con culturas territoriales, romper con maldiciones generacionales y poder avanzar hacia el cumplimiento de tu perfecta voluntad. Que tus promesas se cumplan en la vida de aquellos que te buscan y te creen. Que tus promesas se cumplan en aquellos que tienen a Cristo como Señor y Salvador. Que Cristo se haga una realidad en cada uno de nosotros. Que Cristo se haga una realidad en nuestra vida diaria. Que nuestra comunión contigo sea permanente y sea tan perfecta que tus promesas se cumplen en todos nosotros, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que tengan buen día y que el Señor les bendiga.